¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señores, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que seguramente va a ser el combate más interesante para este sábado. Y estoy hablando de Ryan García y Javier Fortuna. Un combate, repito, muy interesante en las 135 libras. Un combate que va a seguir moviendo la división de los pesos ligeros. Un combate en donde regresa la joven promesa del boxeo, Ryan García, en donde a veces pareciera que es un poco más la joven promesa de las redes sociales y del palabreo más que del boxeo, porque a estas alturas es un poco más lo que habla que lo que pelea, pero nadie puede discutir y nadie puede negar su talento dentro del ring, y es por eso que vamos a hablar de esta pelea. Vamos a dar nuestro pronóstico, vamos a hablar de nuestras percepciones, pero antes de seguir con nuestro video nos encantaría que nos dejaras saber tu opinión aquí en el espacio de los comentarios, que nos dejes saber cuáles son tus opiniones previas a este combate, que nos dejes saber a quién ves ganar, si te gusta esta pelea, si te gusta este matchmaking y si crees que Ryan García, como está al día de hoy, es el justo, amplio favorito, porque está notablemente en las apuestas como el gran favorito a llevarse este combate frente a Javier Fortuna. Déjamelo saber ahí en los comentarios si te gusta esta pelea, a quién ves ganar y cómo lo ves ganar. Señores, hay que hablar del combate. La realidad es que para nosotros aquí en Royal Boxing News es el justo favorito Ryan García. Creemos que es una pelea que básicamente, como se dice popularmente, es una pelea hecha a modo para Ryan García. Estamos hablando de que Ryan García llega aquí con la mayor continuidad, con un mayor nivel de competencia, con mayor ritmo, llega enfrentando a mejores rivales. Ryan García es el juvenil que viene en ascenso, y Javier Fortuna, ex campeón también de los pesos ligeros, quien ya cuenta con 33 años, es aquel boxeador que básicamente viene en el descenso de su carrera como profesional. Señores, los estilos también tienen mucho que ver, pero justamente vamos a hablar un poco en orden de esta pelea. Ryan García viene de vencer de forma contundente a Emanuel Tagó hace unos mesecitos atrás, una pelea en donde en realidad todos esperábamos que lo noqueara, es decir, que Ryan García lograra vencer al africano Emanuel Tagó. No lo logra, pero es muy contundente. Prácticamente Ryan García vence durante toda la pelea, durante todos los rounds a Emanuel Tagó, y si no llega al knockout es porque Emanuel Tagó se dedicó a correr durante casi todo el combate y porque tuvo una buena asimilación de golpes. Ryan García conectó unos derechazos muy buenos, unas manos izquierdas muy certeras, sobre todo en modo de gancho, pero no logró noquearlo. Javier Fortuna viene de una pelea en realidad bastante simple. Viene de pelear en su país, en República Dominicana, frente a un rival que en realidad no representaba una significativa oposición. Y ahora el cambio es bastante drástico porque va a enfrentar a una de las jóvenes promesas de la división, a una de las jóvenes promesas en el peso ligero, que lo hemos dicho una y otra vez. Es la división de peso de nuestras favoritas porque se está moviendo muchísimo, porque tiene mucho talento, tanto juvenil como experimentado. Javier Fortuna no deja de ser un gran competidor dentro de las 135 libras, pero no podemos olvidar a todos esos boxeadores que vienen ahí atrás y que ya están liderando la división, que son puros juveniles. Devin Haney es el campeón indiscutido, quien vence a George Kambosos, quien es otra carta de gran nivel en esta división. Tenemos que hablar, por supuesto, de Gervonta Davis, de Vasil Lomachenko y de Ryan García, y por supuesto también Isaac el Pitbull Cruz. Y hay más nombres, señores. Esta división se mueve de forma bastante interesante. Así que esta pelea es sencillamente obligatoria, la cual tenemos que hablar. ¿Qué va a pasar entonces en el combate? En primera instancia, nosotros pensamos que es justo favorito Ryan García, porque tiene la edad, porque tiene el ritmo, y porque además los estilos de ambos boxeadores se adaptan para Ryan García. Repito, es una pelea hecha a modo para Ryan García. Javier Fortuna es un boxeador que le gusta sobre todo buscar esa corta distancia, le gusta buscar el tome y dame, le gusta estar ahí centrado en la mitad del ring tirando golpes y recibiendo golpes. Creo que no tiene una defensa buena. Su penúltimo combate fue frente a Joseph Díaz y se dedicaron a repartirse golpes, pero siempre salió mal librado, llamémoslo así, Javier Fortuna. Joseph Díaz le conectó muy buenos golpes, que sí es cierto, los logró asimilar muy bien, que también logró conectar una buena cantidad de golpes Javier Fortuna, pero en todo momento fue el que más recibió, en todo momento fue el que se veía con menos recursos boxísticos.
Y bueno, esa pelea no por nada la pierde, ¿no? Así que ahora frente a Ryan García, un boxeador que tiene bastante más alcance, que es bastante más alto, va a tener que seguir buscando esa corta distancia, adentrarse para golpear al cuerpo, pero la pregunta es si lo va a lograr hacer. Ryan García es un boxeador que independientemente de su estilo, que es un poco más estático, de meter presión, se suele alejar siempre de la corta distancia, se suele mantener a distancia, aunque tira poco el jab, siempre mantiene la distancia, es el que presiona, es un boxeador que no le gusta la corta distancia y que a pesar de no moverse mucho, tiene un buen juego de pies, Ryan García. Entonces en este caso creemos que los estilos se adaptan más para el juvenil, creemos que Ryan García se va a adaptar fácilmente al combate, sin embargo hay que dejar claro algo, señores. Somos completamente conscientes de que Ryan García tiene muy buen nivel boxístico. Es un boxeador con más de 200 peleas como amateur y que como profesional se encuentra invicto en 22 combates, ganando 18 por nocaut. Es un gran peleador Ryan García, sin embargo tiene una debilidad clara y es su mano derecha acá. La suele sacar de la guardia, señores. La suele sacar de la guardia. Ya lo sufrió notablemente frente a Luke Campbell y también lo sufrió en un par de ocasiones frente a Emmanuel Tagó. Baja la guardia de su mano derecha y deja descubierta esta zona de su rostro y siempre le conectan golpes contundentes de alguna manera. Ahora, Javier Fortuna es zurdo, señores. Ya tuvo una pésima experiencia frente a Luke Campbell, que también era zurdo, y de una mano izquierda bien contundente, baja la guardia, se la conectan y lo tumban. En este caso puede ocurrir algo similar, señores, si no logra centrar su atención en corregir este pequeño detalle, que no es tan pequeño, la puede pasar mal frente a Javier Fortuna. Pero más allá de eso, señores, creemos que tiene mucho más boxeo el juvenil, creemos que tiene más herramientas y físicamente es el que tiene la ventaja para llevarse el combate, debería de ser más resistente muscular y cardiovascularmente. Creemos que la pelea va a ser un completo dominio de Ryan García, también tiene déficits defensivos Javier Fortuna, así que por ese lado la velocidad, la explosividad y la presión que ejerce Ryan García van a ser fundamentales para llevarse la pelea. Incluso me atrevo a decir que es bastante probable que se la lleve por nocaut, porque Javier Fortuna no se suele mover tanto. Emmanuel Tagó, repito, no pierde por nocaut porque estuvo todo el tiempo moviéndose y moviéndose, corriendo de Ryan García y porque tuvo una buena asimilación de golpes. Javier Fortuna no tiene tantos recursos defensivos, no se mueve, le gusta ir a buscar el intercambio y en este caso creo que de cualquier manera tiene la de perder. Es cierto que puede poner en apuros, que puede asustar a Ryan García con una buena zurda, con un buen volumen de golpes en donde enganche a Ryan García con su guardia abajo. Creo que lo puede poner en apuros, pero si alguien tiene aquí las grandes posibilidades de llevarse el combate es Ryan García, pero por esto último que acabo de decir, creo que el combate no deja de ser interesante, creo que es un combate que va a tener un buen volumen de golpes, creo que muy probable que gane Ryan García por nocaut, pero la pelea tiene toda la pinta del mundo de ser buena, es un buen nombre Javier Fortuna, más allá de que el combate sea a modo para Ryan García, creo que es un buen rival Javier Fortuna. Y vamos a ver qué viene ahora entonces para ambos boxeadores. ¿Qué piensas de esta pelea? ¿A quién ves ganar? ¿Compartes nuestro pronóstico? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Si este video te gusta, dale un buen pulgar arriba, compártelo y lo más importante, suscríbete al canal de Royal Boxing News. Se viene más video, vamos a hablar de más noticias de boxeo, está por allá a la vuelta más temáticas muy interesantes de Canelo, de Andy Ruiz y de otros boxeadores, así que mantente ahí suscrito y sintonizado con nuestro canal, dale un pulgar arriba y coméntanos acerca de esta pelea, Ryan García o Javier Fortuna. Los queremos mucho, nos vemos en el próximo video, un abrazo, chao.